Buenas noches, profesor y compañeros. En el día de hoy vamos a presentar un resumen de las clases que hemos dado a lo largo de esta materia. Los integrantes, está mi compañera Vicky Cruz, Vladimir Otero, Evelyn Herrera, Eduardo Romero, Catherine Serrano y mi persona, Lichelle Davino. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la policía científica. Bueno, el método de Bertillon. El método de Bertillon es una técnica al servicio de la identificación de delincuentes desde el momento en que la antropología puso de relieve la especialización somática y psicológica del criminal. Cobró especial importancia en el estudio de tales características. La antropometría suministra los datos cuantitativos que permiten al criminólogo elaborar sus puntos de vista y no ser limitado a la medida de los datos anatómicos más interesantes al respecto. Talla, busto, medidas craneales, diámetro visigomático, sino que se ocupa también de la medida de reacciones fisiológicas, sensibilidad, emoción y memoria. Alfonso Bertillon fue quien sistematizó esos estudios antropométricos, orientándolos hacia una ordenación científica de la identificación del delincuente. Antropometría. La antropometría en este caso es la ciencia que estudia los caracteres físicos, psicóticos del hombre delincuente y sobre la base de esto, justamente con la influencia del ambiente y la circunstancia, apunta a explicar la génesis de los hechos criminosos particulares, y así como la antropología general es el estudio del hombre en su unidad de espíritu y cuerpo. Bueno, resumiendo todo, realmente la antropometría es el estudio del hombre en su unidad del espíritu y cuerpo. La antropología criminal estudia ambos aspectos de la personalidad del delincuente en sus relaciones recíprocas, el tamaño del cráneo o forma o el tamaño de las orejas u otros rasgos físicos particulares permiten identificar a un criminal potencial o consumado. Desarrollo de la antropometría. Bertillon inventó nuevos sistemas de identificación y clasificación de delincuentes potenciales de acuerdo a las características faciales que ampliarán la capacidad de vigilación y localización por parte de las autoridades. Bertillon seleccionó una lista de mediciones del cuerpo con la finalidad de encontrar una combinación de medidas capaces de dar una clave exacta y única para identificar los individuos. El individuo delincuente, Bertillon identifica los rasgos antropológicos que serían como la frente estrecha, la asimetría craneal, los pómulos sobresalientes, las orejas en formas de asa. También están las taras, que vendrían siendo la insensibilidad al dolor físico, la insensibilidad afectiva y la falta de sentido moral. También están el carácter activo, regreso al estado primitivo, transmitido hereditaria de la tendencia a la criminalidad. La antropometría se desarrolla a partir de la observación y medición de los apéndices corporales de los reclusos que había realizado la antropología. Finalmente, estas ciertas medidas corporales y la tendencia en realizar delitos no ha sido afirmada, todo lo contrario, fue descualificada mediante las fichas de Bertillon. Bertillon utilizaba identificación de los delincuentes mediante las medidas de cráneo, brazos, dedos, orejas, basado en la tipología corporal. Buenas noches, le voy a hablar
Ay, chicos, disculpen. No. Silencio, Jorge Iván. Chicos, no sé si hacemos eso de nuevo. Transmisión e índices numéricos. El cráneo es la parte más compleja del esqueleto. Es muy importante para la determinación de los aspectos básicos del estudio antropológico, como el sexo, la edad o la ascendencia. Adicional, su papel es muy conocido en los estudios sobre la evolución humana. En el momento de su nacimiento está constituido por 45 elementos óseos, que además ofrece particularidad de albergar el encéfalo y la mayoría de los órganos, los sentidos. Anatómicamente se divide en neurocráneo y esplacnocráneo. Para apreciar el volumen de la cabeza debemos medir sus dimensiones y contornos del cráneo. Los diámetros del cráneo están divididos en diámetros anteroposterior de la cabeza y diámetros transverso de la cabeza. Los diámetros, la cabeza presenta diámetros anteroposterior y transversos. Los anteroposteriores se miden entre diferentes puntos que es necesario precisar bien que sea enumerado de adelante hacia atrás, la frente a nivel de la glabela, y también en su punto más saliente, el punto medio de la gran fontanela o bregma, el punto más distante hacia atrás del occipital. El sincipucio, situado sobre la sutura sagital, el punto medio entre las fontanelas mayores y menor. De este sitio, para el diámetro mayor de la cabeza, el occipucio, que es el sitio en el cual el occipital se une con las vértebras cervicales, puede ser el punto de partida de los diámetros transversales. El diámetro biparietal, el cual puede ser medido ecográficamente a partir de las 11-12 semanas. El incremento de dicho diámetro nos permite determinar aproximadamente la edad gestional. Esta determinación es tanto más exacta cuando es más precozmente ha sido realizada y cuando se le agrega otros datos biométricos como el perímetro cráneo. Odoantropología forense. La odontología forense es la disciplina de investigación basada en el reconocimiento de características únicamente presentes en las estructuras dentales de cada persona y se utilizan cuando la identificación de las huellas dactilares no resulta posible. El trabajo de un odontólogo forense comprende identificación de marcas de mordeduras en víctimas de ataque, comparación de marcas de mordidas con los dientes de un sospechoso y la presentación de esta prueba en los tribunales como testigos, expertos, o sea, peritos. Identificación de marcas de mordidas en otras sustancias como la madera del cuero y los productos alimenticios. Identificación de cadáveres desconocidos a través de registros dentales y la estimación de edad de restos óseos. La morfología hereditaria. Al igual que los análisis moleculares, el análisis de la morfología dental se emplea para determinar relaciones biológicas y estimar semejanzas genéticas entre grupos y personas, ayudando a solucionar la problemática sobre las relaciones genéticas asociadas a procesos históricos y étnicos del pasado y su repercusión en la actualidad. El desarrollo y crecimiento. Este tema ha sido ampliamente investigado por odontólogos para establecer diferencias sexuales generacionales en el normal crecimiento y desarrollo de los dientes. Sin embargo, la observación del desarrollo y crecimiento dental de antropología se inclina a establecer técnicas de observación
y determinación de la edad biológica de muerte del individuo para complementar información de interés paleodemográfico. Tratamientos culturales. La mutilación de los dientes, su modificación intencional o tratamiento con fines culturales es uno de los temas menos explorados en antropología dental. Antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales culturales de las comunidades humanas de los ancestros. La antropología tiene 4 ramas: antropología lingüística, antropología física o biológica, antropología social o cultural y arqueología. La antropología lingüística es la disciplina de la antropología que se ocupa del estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y que tienen relación al léxico. Estudia el lenguaje de los periodos antiguos. Siguiente diapositiva. Antropología física. La antropología física o biológica investiga el proceso de adaptación, transformación del ser humano y su variabilidad del desarrollo y los cambios que conlleva al fenómeno. Esta se divide en antropología forense, primatología, osteología, somatología, ontogenia, paleoantropología, paleopatología y genética. La antropología forense regresa. La antropología forense se encarga de la identificación de los restos humanos. La primatología es el estudio científico de los primates. La osteología estudia los huesos en términos generales, ya sean de huesos caninos o bovinos. La somatología estudia el cuerpo a través del registro de medidas a diversas utilizando distintas técnicas. La ontogenia se encarga de analizar el crecimiento y el desarrollo de cualquier especie. La paleoantropología se ocupa del estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles. La paleopatología estudia las enfermedades históricas que se mantuvieron en los huesos, en los huesos humanos, animales o en las plantas. La antropología genética aplica técnicas moleculares para entender la evolución humana. Antropología social y cultural. Se llama social y cultural, suenan parecidas, pero son distintas. La antropología social se involucra en los hábitos y costumbres de las generaciones antiguas de sus agrupaciones. Y la antropología social se enfoca en la manera en que los seres humanos se asociaban y formaban grupos. Arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales, a través de restos materiales en diversos espacios geográficos, llevando a distintos tiempos. El objetivo de esta fase o de esta ciencia es determinar la existencia de enterramientos humanos y exhumarlos bajo la supervisión estricta de los peritos. Delitos de lesiones y tipología de delitos. Los delitos de lesiones se refieren a todos aquellos acontecimientos que conllevan un daño para una persona. Estos daños pueden ser físicos, materiales, pero también morales y psicológicos. Se trata de un hecho delictivo penado por la ley.
que puede producirse por culpa o por dolo. Este tipo de delito conlleva penalizaciones que pueden ir desde multa hasta la cárcel, dependiendo de las consecuencias que tengan. El delito de lesiones es jurisdicción del derecho penal, que es la rama encargada de imponer las penas y sanciones correspondientes. El delito de lesiones es jurisdicción del derecho penal, que es la rama encargada de imponer penas y sanciones correspondientes. Hay indicios de que ocurrió un delito de lesiones cuando a una persona se siente afectada por el comportamiento de otra persona. Los sujetos activos en los delitos de lesiones son aquellas personas que producen el daño sobre un afectado. Los sujetos pasivos son aquellos que han sufrido las lesiones en un hecho punible. Los tipos de penas varían, desde el pago de multas hasta privación de libertad de acuerdo con la gravedad de las lesiones causadas. ¿Qué son los delitos o lesiones? Los delitos de lesiones consisten en cualquier daño o perjuicio que pueda llegar a causar un individuo a través de cualquier medio. Este tipo de delito conlleva penalizaciones que pueden ir desde multa hasta la cárcel, dependiendo de las consecuencias que tenga. Se prevé que las multas puedan cubrir los gastos que resulten de los daños producidos, bien sea a nivel material o por honorarios profesionales de los delitos causados por imprudencia, y también se incluyen dentro de esta clasificación. ¿En qué derecho se regula el delito de lesiones? El delito de lesiones es jurisdicción del derecho penal, que es la rama encargada de imponer las penas y sanciones correspondientes. Todos los crímenes, delitos, pertenecen a la parte penal, y desde su estructura es que se determinan los fundamentos para ejecutar el castigo correspondiente. La gravedad del mismo será proporcional a la gravedad del daño causado por la persona que ha infringido la ley. A nivel penal, las consecuencias pueden conllevar el pago de multas de diferentes cantidades, dependiendo de las consecuencias de sus acciones. En otros casos, se determina el cumplimiento de una pena que implica la privación de libertad del causante del daño. En caso de mayor gravedad, la sanción abarca ambas opciones, tanto en un periodo de cárcel como la paga correspondiente de multa. Se trata de uno de los delitos más comunes debido a la naturaleza, al proteger los bienes jurídicos y la integridad de la persona. Cuando hay indicios de delito de lesiones, hay indicios de que ocurrió un delito de lesiones cuando una persona se siente afectada por el comportamiento de otra. Sin embargo, de manera general se pueden considerar todos los daños que devenguen mutilaciones como parte de este renglón. La realidad es que la gravedad del daño causado solo afecta al momento en el que el juez compute la pena a pagar. Pero esto no quiere decir que son considerados unos y otros no, sino que todas las lesiones corresponden a un delito. ¿Cuáles son los delitos activos del sujeto de lesiones? Sujetos activos del delito de lesiones. Los sujetos activos en los delitos de lesiones son aquellas personas que producen el daño sobre un afectado. Esto incluye a los que hacen la acción en plena facultad y también a los cómplices, es decir, el único sujeto fuera de esta clasificación es la parte afectada por el delito. Los sujetos pasivos son aquellos que han sufrido lesiones en un hecho punible. Puede ser aquellas personas, pues nadie está exento. Para ser considerado un sujeto pasivo, las personas deben estar vivas. En el caso de que el lesionado fallece, se deja de considerar un delito por lesión y pasa a ser un homicidio.
Gracias. Solamente está grabando de nuevo. Esto tendría que salir en